está ya con nosotros en línea el querido Héctor Polino de Consumidores Libres. Héctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Me alegro. Hola. Hola. ¿Me escucha ahí, Héctor? Hola. Hola. Hola, Héctor. Sí, ahora le escucho. Ahí está, había como un ruido de estática, ¿no? Bueno, precios en alza, esto ya no es novedad, lamentablemente. Parecía que antes de las PASO los precios o el tema de la economía comenzaba, tenía unos vistos de estabilizarse. Bueno, pasó lo que pasó, ya no hace falta hacer demasiado análisis, pero parece que los precios no encuentran un techo. Eso nos preocupa mucho, nos preocupa pensar en qué situación, qué pasará después del 27 de octubre, después de las elecciones. ¿Tendremos un mismo cimbronazo como el que pasó después de las PASO? ¿Por qué la economía, hasta la economía básica, estábamos ayer analizando, está dolarizada? O sea, los productos que no tienen que ver justamente con el dólar, que no tienen productos importados, ¿por qué también se manejan con el dólar? ¿Qué es especulación? Bueno, tantas preguntas y tantos interrogantes que tenemos los argentinos hoy por hoy, ¿no? Sí, lamentablemente la Argentina tiene desde hace un tiempo una economía dolarizada, que no solo incide en los precios internos, aquellos productos que importamos, tampoco aquellos productos que son de producción nacional y que tienen algún componente importado y que tendría que incidir en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costo. También aquellos productos que son de producción nacional, como la carne, por ejemplo, la carne vacuna, que exportamos aproximadamente el 50%, ese valor en el mercado internacional es el que luego incide en el mercado interno. Además, el gobierno ha dolarizado las tarifas de los servicios públicos, ha dejado libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017, Sí. De modo que todas esas medidas han prácticamente dolarizado la economía argentina. Y entonces tenemos este absurdo que los salarios están en pesos, las jubilaciones que percibe la clase pasiva están en pesos, pero luego los medicamentos y los productos de la canasta de alimentos están en dólares. Claro, es una barbaridad que ya nos pasó. Generalmente, cada vez que hay una crisis, yo me acuerdo de la época de la hiperinflación, pasó más o menos lo mismo. En el año 2001, 2002 pasó lo mismo. Es como que se quiere cubrir el argentino a costa de lo que sea, ¿no? Así es. Y fíjese usted, de acuerdo a los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 24 años cada 15 días, sí, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, en el mes de septiembre de este año, a pesar de la quita del IVA a 13 grandes grupos de productos, los precios en lugar de bajar han aumentado un 4,38% en 30 días. Y el acumulado, 1 de enero, 30 de septiembre, un aumento del 42,10%. Y vamos a terminar en más del 50%. Vamos a estar alrededor del 55%, seguramente. Y el año pasado, en el mismo periodo, no llegó al 30%, era el 29,63% de aumento. Este año 42,10%, 12,47% por encima del aumento que hubo el año pasado. Y ahora tengo estos datos. Por ejemplo, con la quita del IVA, ¿no? Por ejemplo, el aceite cocinero de 1,5 litros estaba entre 105 y 110 pesos. Quitan el IVA del 21%, sí, y aumentó a 115 a 120 pesos. ¡Qué bárbaro! Un 9,83%.
un 9,83%. Debe haber retrocedido, Con me una rebaja imagino. del IVA del 21%, Sí. no obstante, aumenta un 9,83%. Qué bárbaro, ¿no? El arroz fino, Sí. ala, estaba entre 44 a 45 pesos, depende del comercio en la ciudad de Buenos Aires, pasó después de la quita del IVA a 46 a 47 pesos. Le quitan un IVA de un 21%, Y le retocan. pero no obstante aumenta un 4,28% del valor que tenía antes pagando el IVA. Entonces, ¿qué fue lo del IVA? O sea, fue un anuncio No, lo que pasó es que después de las PASO, el 15 de agosto, se produjo una fuerte devaluación del peso con respecto al dólar del orden del 38%. Entonces, esa devaluación del peso con respecto al dólar produjo una estampida de los precios. El gobierno simultáneamente dicta el decreto quitando el IVA a 13 grupos de productos, pero le quita el IVA, pero tiene el efecto de la devaluación, con lo cual, no obstante haberle quitado a algunos el 10,5% y a otros el 21%, como la devaluación fue superior, los precios en lugar de bajar, aumentaron. Qué bárbaro, qué loco, ¿no? Esto lo que nos pasa a los argentinos, ¿no? Somos como nuestros propios enemigos, ¿no? Es como una enfermedad, somos como o padecemos como una enfermedad autoinmune, que nos vamos hasta comiendo nosotros mismos. Y además el gobierno, apurado y choqueado por el resultado electoral adverso, toma la resolución de quitar el IVA y lo hace a través de un decreto, que yo estoy totalmente de acuerdo con que se quite el IVA a los artículos de la canasta básica de alimentos, porque es uno de los impuestos más injustos, más regresivos. Pero esto se viene reclamando desde hace, no es de ahora, es un reclamo antiguo que ahora yo no entiendo, o sea, sí entiendo, ¿no? Pero bueno, pongámosle que no entiendo, porque algunos políticos se niegan a esta, o protestan por esta baja del IVA, ¿no? A los alimentos de la canasta básica, porque es un reclamo de hace un montón de tiempo, ¿no? Claro, porque paga la misma alícuota la persona más rica, más poderosa, más adinerada, que la persona más pobre, más humilde, más necesitada. Pero las cosas hay que hacerlas bien, porque el IVA es uno de los impuestos que se coparticipa con las provincias de acuerdo a las alícuotas establecidas en la Ley de Coparticipación de Impuestos. Esto lo tenía que haber hecho, como lo marca el artículo 99 de la Constitución Nacional, el Congreso Nacional. Entonces el Congreso saca el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos, pero luego tiene que dictar otra ley estableciendo algún gravamen. Claro, para compensar esa pérdida. Claro, para compensar a las provincias por el desfinanciamiento que provoca la quita del IVA. Se hizo todas las apuradas, esto no se discutió en el Congreso, el gobierno lo sacó a través de un decreto. Entonces, fíjese usted el resultado final. No produjo el efecto que tenía que haber producido en bajar el precio de los productos a los cuales se le quitó el IVA. Aumentaron. No solo que no bajaron, aumentaron. Se desfinanció a las provincias. Las provincias fueron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema, que no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. En este fallo no dice que es inconstitucional el decreto. Lo que dice, el Estado Nacional tiene que compensar a las provincias por este desfinanciamiento. Y ahora el gobierno, con fondos del Tesoro de la Nación, que se forman con los impuestos que paga todo el pueblo, va a tener que pagar a las provincias hasta el 31 de diciembre de este año, que es la fecha que rige ese decreto,
los importes por el desfinanciamiento. Entonces, una medida, sintetizando, que no produjo ningún efecto positivo a los consumidores, produce un perjuicio a las provincias y municipios, perjuicio que ahora el gobierno tiene que saldar con fondos del Tesoro de la Nación. Un resultado peor, imposible. Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas se hacen a las apuradas, con un claro carácter electoralista. Después del resultado adverso de las PASO, se toma un decreto a las apuradas, se le hacen las cosas mal, y entonces, en lugar de provocar un beneficio a los consumidores, por el efecto de la devaluación, pagamos los productos aún sin IVA más caros, y el gobierno tiene que ahora compensar a las provincias por el desfinanciamiento que produjo la quita del IVA y no se compensó con otros recursos. Héctor, yo hoy decía parte del temor de la gente, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Después uno no lo puede saber, también eso depende del resultado electoral, pero qué es lo que puede llegar a pasar, el temor después de las elecciones de octubre, ahora de las generales del 27 de octubre. Mire, en un país normal, el resultado electoral que es previsible que pueda ganar el candidato oficialista o pueda perder, por eso es una elección con un resultado abierto. No tendría, en un país normal... No tendría que pasar nada, pero no es un país normal. Nada, porque por eso hay elecciones y se sabe que se pueden ganar o se pueden perder. Ahora, en la Argentina, el gobierno, si pierde las elecciones, para el gobierno es una catástrofe, porque el presidente lo está presentando de esa manera. Y bueno, vamos a ver qué efecto puede producir esta catástrofe que está anunciando el presidente de la República, que está totalmente fuera de sí en los discursos. No son discursos de un estadista, de un hombre de gobierno. Está totalmente desequilibrado a razón del resultado adverso de las PASO y previendo que puede irle mal ahora en las elecciones de las próximas elecciones. Sí, en un país normal, bueno, se gana o se pierde. Y se pierde esta elección y puede presentarse en la próxima y ganarla dentro de 4 años. Pero no, vivimos en la República Argentina, donde un gobierno tiene la intención de perpetuarse en el poder, y no puede ser. Tenemos que razonar, tenemos que actuar civilizadamente. Las elecciones se ganan o se pierden en función de las políticas que se llevaron a cabo, y el pueblo de las elecciones premia o castiga las políticas que se llevaron a cabo, y hay que reconocer los errores, y los errores lo ha demostrado el INDEC con los aumentos de los índices de pobreza y de indigencia que se produjeron en estos 4 años de gobierno. Héctor, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto sabemos de los aumentos, estamos hablando de este 4,4% en líneas generales de aumentos de este mes de septiembre que se fue. Y bueno, habrá que esperar sin perder la esperanza, que las cosas pueden mejorar en algún momento, ¿no? Pero por supuesto, tienen que mejorar. La Argentina tiene todas las condiciones para mejorar el nivel de vida del pueblo. Es uno de los países más ricos de la tierra. Tiene alimentos y tiene petróleo, tiene gas, tiene las riquezas de la pampa húmeda. Es uno de los países más ricos de la tierra, que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas. No puede ser que 44 millones de argentinos exista un 35-37% de pobres. Es una verdadera vergüenza y un fracaso de la política en la República Argentina. Héctor, le agradezco estos minutos, que tenga buen día, buen fin de semana, y bueno, charlaremos, ojalá que con un panorama un poco más tranquilo dentro de algún tiempo. Que te guste.
Que siga muy bien. Gracias, hasta luego. Héctor Polino, de Consumidores Libres, bueno, charlando sobre los aumentos en líneas generales del mes pasado, 4,4%, nos hablaba de algunos ítems puntualmente, bueno, y el tema de la quita del IVA, los errores al momento de justamente hacer ese decreto de necesidad de urgencia.